Bienvenidos a un nuevo tema de Física 1. El tema para el día de hoy es movimiento circular uniforme y acelerado. El objetivo de esta clase es poder describir el tipo de movimiento circular uniforme y acelerado y resolver problemas de movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Lo podemos abreviar como MCU. Es aquel movimiento en el cual, aparte de ser circular, el valor de la velocidad permanece constante, pero su dirección varía en forma continua. Aquí podemos ver el esquema de un movimiento circular que puede realizar una partícula con una velocidad 1, ¿verdad? Luego velocidad 2 y podemos encontrar la velocidad en cualquier instante de este movimiento. Va a haber un radio y un ángulo. La velocidad siempre va a ser la misma durante todo el proceso que realice este movimiento circular de una partícula. Movimiento circular uniforme acelerado. Lo podemos abreviar como MCUA. Es aquel movimiento que se caracteriza porque su trayectoria es una circunferencia y su velocidad varía uniformemente conforme transcurre el tiempo, y esto significa que la aceleración angular permanece constante. Aquí en este caso significa que la velocidad puede variar. En el que vimos anteriormente, la velocidad es la misma, o sea que es constante. Pero aquí el movimiento circular acelerado significa que la velocidad puede variar, pero su aceleración pues va a permanecer constante. Aquí tenemos el esquema en donde la velocidad pues siempre va a ser, ¿verdad? Que puede variar diferente o puede ser diferente en cualquiera de los puntos. La aceleración angular en este caso pues se dirige siempre hacia el centro de la circunferencia, y aquí podemos ver también que siempre va a haber un ángulo. Esta W significa velocidad angular. Tenemos la aceleración centrípeta que siempre va hacia el centro, y tenemos obviamente la velocidad que va a variar en cualquiera de los puntos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de movimiento circular uniforme. Pues tenemos las manecillas de reloj, ¿verdad? Que las manecillas siempre van a la misma velocidad, porque no hemos visto en ningún momento que las manecillas avancen más rápido o que avancen más lento. Siempre van a una misma velocidad constante en todo el recorrido que hace. Y un movimiento circular acelerado puede ser las llantas de un automóvil, lleva una velocidad, frena, acelera, entonces también puede variar la velocidad. Vamos a ver la fórmula de los dos tipos de movimientos. Tenemos aquí la fórmula de movimiento circular uniforme. Aquí tenemos la primera fórmula, que es la frecuencia. Ahora, se preguntan qué es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da por unidad de tiempo, o sea, cuántas vueltas da en un determinado tiempo. O sea, yo puedo preguntar cuántas vueltas da en un segundo. Por ejemplo, un ventilador. ¿Cuántas vueltas da las aspas del ventilador en 5 segundos? Entonces, esa sería la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre T. La T mayúscula es el periodo. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo en que tarda en dar una vuelta, ¿sí? La T, que es el periodo, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Puede ser que una vuelta la dé en un segundo, o puede ser que la dé en 0.2 segundos. Pero la frecuencia, quiero aclarar, la frecuencia es el número de vueltas que da por unidad de tiempo, ¿sí? Puede hacer que en un segundo dé 3 vueltas. Ahora, ¿cuánto es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en dar solamente una vuelta. Tenemos aquí que la frecuencia es igual al número de vueltas por unidad de tiempo, ¿sí? Lo que les explicaba anteriormente. Tenemos la fórmula número 2, que es la V. Esta es la velocidad tangencial o la velocidad lineal. Es igual a S. S va a ser el arco. El arco es el arco de la circunferencia, ¿sí? El arco es esto, ¿ves?
El arco es la circunferencia, eso se le llama arco. Entonces tenemos que la velocidad lineal o tangencial va a ser igual el arco entre el tiempo. O podemos decir que la velocidad lineal o tangencial es igual a 2pi por el radio dividido sobre el periodo. O también podemos decir que la velocidad es igual a 2pi por la frecuencia por el radio. ¿Por qué? Porque si aquí en esta fórmula anteriormente teníamos el periodo, y como el periodo, si se fijan, es lo inverso de la frecuencia, entonces podemos también tener esta fórmula ya sustituyendo el periodo por la frecuencia. Y tenemos aquí otra fórmula de velocidad lineal o tangencial, es que la velocidad es igual a la velocidad angular, que es W por el radio. La número 3, una fórmula de velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, o la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, o la velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Tenemos aquí una cuarta fórmula para encontrar el arco. El arco es igual, en este caso el ángulo, por el radio. Y una quinta fórmula, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Esto aquí podemos despejarlo. Tenemos entonces que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Estas fórmulas que tenemos aquí son de movimiento circular uniforme. Ahora vamos con el movimiento circular uniforme acelerado. Tenemos aquí una fórmula que en este caso, como lleva aceleración, entonces tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. O podemos tener que la aceleración centípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Aquí tenemos la tabla. F significa frecuencia y su unidad va a ser Hertz. El periodo, su unidad va a ser segundos. V es velocidad tangencial o lineal y su unidad va a ser metros sobre segundos. La velocidad angular, que es W, la unidad de radianes sobre segundos. El radio, que es la R, lo podemos dejar en metros o en centímetros. Tenemos la T, que es el tiempo, también lo vamos a dejar en segundos. La S, que es el arco, puede ser en metros o centímetros. Y tenemos la aceleración centípeta, que la unidad es metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, vamos a continuar con los ejercicios. Tenemos el primer ejercicio que nos dice que una partícula gira con una frecuencia correspondiente a 1500 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, o sea que da 1500 vueltas en un minuto. A eso se refiere. Ahora, calcular la velocidad angular en radianes sobre segundos. Ahora, yo aquí tengo los datos. Tenemos que la frecuencia es igual a 1500 revoluciones por minuto y nos piden encontrar la velocidad angular. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que esta frecuencia la vamos a pasar a la velocidad angular. ¿Cómo? Ahora les explico. Tengo aquí 1500 revoluciones por minuto, ¿sí? O sea, que da 1500 vueltas o 1500 ciclos o 1500 revoluciones en un minuto, o sea, 1500 vueltas, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a pasar a radianes sobre segundos. Pongan atención a lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? En una revolución, vamos a hacer es convertir. En una revolución vamos a tener 2 pi radianes. ¿Sí? Sí, pero lo que nos piden es radianes sobre segundos. Ahora entonces ya pasamos las revoluciones a radianes. Ahora vamos a pasar los minutos a segundos. Para cancelar, en este caso ya cancelamos las revoluciones, ahora vamos a cancelar los minutos. Minutos está en parte de abajo, entonces vamos a poner que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces cancelamos y ahora sí ya tenemos la velocidad angular en radianes sobre segundos que nos va a dar. Entonces vamos a poner la calculadora. 1500 por 2 pi, vamos a utilizar por 2 pi, es igual ahora entre 60 segundos.
Y esto nos da 157. Vamos a redondearlo, 157.1. ¿Qué? Unidades radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos nuestra respuesta que nos estaban pidiendo, encontrar las velocidades en radianes sobre segundos. ¿Sí? Ahora vamos con segundo ejercicio. Una rueda de carrusel de 5 metros de diámetro realiza 5 vueltas en 2 minutos. Calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y la velocidad lineal de su borde. Tengo los datos, tengo el diámetro que son 5 metros, entonces ya puedo encontrar que el radio es igual a 2.5 metros. ¿Sí? Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Dice que da 5 vueltas en 2 minutos. Nos piden encontrar el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y la velocidad lineal. Ahora, quiero pasar estos 2 minutos, los voy a pasar a segundos, porque recuerden que estamos trabajando en segundos. Entonces, si en 1 minuto hay 60 segundos, entonces en 2 minutos va a haber 120 segundos, ¿sí? Si en 1 minuto hay 60 segundos, entonces en 2 minutos va a haber 120 segundos. Ahí. Ahora, vamos a encontrar el periodo. Vamos a resolver esa primera parte del periodo. Hasta dejarlo por acá. Vamos a resolver la primera parte. El periodo es igual a ¿qué? Si recuerdan anteriormente, tenemos aquí la fórmula de periodo igual a 1 sobre la frecuencia, pero no tenemos la frecuencia, ¿sí? Porque también el ejercicio nos pide sacar la frecuencia. Ok, entonces nosotros podemos encontrar, si quieren, podemos encontrar la frecuencia primero y después podemos encontrar el tiempo. O simplemente le damos, vamos vuelta a la fórmula, porque recordemos que el periodo es inversa a la frecuencia. Entonces podemos decir, en base a esta fórmula, que el periodo es igual al tiempo sobre número de vueltas, ya que lo dijimos anteriormente, que el periodo es lo inverso de la frecuencia. Entonces podemos utilizar esa parte. O igual, como les digo, podemos encontrar primero la frecuencia y después encontramos el periodo. Entonces, para no complicarnos mucho, vamos a resolver primero. Yo tenía aquí que íbamos a encontrar el periodo, pero debido a eso que necesitamos que el periodo, dijimos que era 1 sobre la frecuencia, entonces necesitamos la frecuencia. Entonces vamos a encontrar el segundo que nos piden encontrar la frecuencia. Ahora, ¿qué es la frecuencia? ¿Sí? La frecuencia es 1 sobre t, pero no tengo t, entonces voy a utilizar esta fórmula para encontrar la frecuencia, que es el número de vueltas sobre tiempo. La frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo. ¿Cuántas vueltas realiza? Realiza 5 vueltas. Aquí lo tenemos que realiza 5 vueltas o 5 revoluciones entre el tiempo de 120 segundos. Entonces ahora sí encontramos la frecuencia. Vamos a dividir 5 entre 120 y eso nos da 0.04. Ahora, las unidades de la frecuencia dijimos que iba a ser Hertz, H mayúscula y Z. Entonces ya encontramos la frecuencia. Ahora sí podemos sustituirla aquí. Entonces el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia. La frecuencia es 0.04 Hz. Entonces ahora con la calculadora 1 entre 0.04 y nos da que es 25. Que las unidades van a ser segundos. Recuerden que el periodo de las unidades son segundos. Entonces ya vamos resolviendo la primera parte, ¿sí? Ya tenemos aquí el periodo, tenemos la frecuencia y ahora vamos a encontrar la velocidad angular. Ahora, la velocidad angular. La velocidad angular nosotros la podemos encontrar con varias fórmulas.
2pi sobre periodo, 2pi por la frecuencia o el ángulo sobre el tiempo. Pero no tenemos el ángulo, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos, estas dos primeras, porque tenemos el periodo y tenemos la frecuencia. Entonces voy a utilizar esta primera fórmula. Velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Solamente sustituimos 2pi sobre el periodo, que son 25 segundos. Multiplicamos 2pi, ¿sí?, entre 25. Y eso nos da que es 0.25. Las unidades, recuerden que la velocidad angular, las unidades son radianes por pi, ¿verdad? Que son radianes sobre segundos. Entonces ya encontramos la velocidad angular. Ahora vamos a encontrar la velocidad lineal o tangencial. La velocidad es igual. Bueno, tenemos varias fórmulas que, recuerden, podemos utilizar cualquiera de estas, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar esta. Ya acabo de encontrar la velocidad angular, tengo el radio, entonces ya perfectamente podemos utilizar esta fórmula. Velocidad angular es igual, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Quién es la velocidad angular? Pues tenemos aquí 0.25 radianes sobre segundos multiplicado por el radio, que dijimos que era 2.5 metros. Entonces eso nos va a dar 0.25 por 2.5 a 0.625. ¿Qué unidades? Nos va a quedar metros sobre segundos. Recuerden que la velocidad es metros sobre segundos. Entonces ya encontramos la velocidad lineal o tangencial. Vamos con otro ejercicio. La Luna hace una revolución completa en 28 días. Si la distancia promedio entre la Luna y la Tierra es de 38.4 por 10 a la 7 metros aproximadamente, hay la velocidad tangencial de la Luna con respecto a la Tierra. Bueno, en este caso tenemos que convertir estos 28 días a segundos, ¿sí?, para tener en este caso pues el tiempo. Pues hay que convertir, lo voy a convertir aquí 28 días. Ya saben ustedes pues que en un día hay 24 horas por una hora tiene 3600 segundos. Entonces ya lo pasamos de días a segundos, cancelamos aquí y vamos a encontrar los segundos. Si ustedes multiplican, eso les va a dar 2.419.200 segundos, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pues ya lo tengo desarrollado. Ahora, ya tengo esto en segundos. Ahora voy a encontrar la velocidad tangencial o la velocidad lineal. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, vamos a ver la fórmula. Aquí la velocidad lineal, pues no tenemos el arco, no tenemos, bueno, pero sí tenemos el tiempo. Aquí tenemos el radio, pero no tenemos el periodo. Esta fórmula no tenemos la frecuencia. Y aquí no tenemos la velocidad angular, pero sí tenemos el radio. Entonces nosotros tenemos que buscar primero ya sea el periodo o la frecuencia para poder utilizar cualquiera de ellas. Entonces vamos a resolver primero yo tomé la decisión que voy a encontrar primero la frecuencia. ¿Sí? Pero tengo aquí que la frecuencia es igual, dijimos, al número de vueltas sobre el tiempo, ¿sí? Lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces tenemos que la frecuencia es el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas? Es una vuelta sobre el tiempo, ¿sí? Tengo el tiempo aquí que son 2.419.200 segundos. Esa va a ser nuestra frecuencia. Pues si ustedes dividen 1
1 sobre 2.419.200 le va a dar, bueno, es una cantidad aquí, lo vamos a convertir a notación científica, 4.13 por 10 a la negativo 7 Hz. Ok, entonces hoy sí ya puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Porque encontré la frecuencia, entonces puedo utilizar esta fórmula 2pi por la frecuencia por el radio. La velocidad tangencial o lineal es igual a 2pi por la frecuencia por el radio. Vamos a sustituir datos. 2pi por la frecuencia, que es 4.13 por 10 a la negativo 7 Hz, por el radio, que tenemos que es 38.4 por 10 a la 7 metros. Sí. Entonces vamos a multiplicar 2pi por 4.13 al exponente a la negativo 7 por 38.4 al exponente a la 7. Y eso nos da, bueno, lo voy a convertir a normal, a 996.46 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque Hz, quiero aclarar algo, que Hz es igual a 1 sobre segundos. Entonces en este caso sería metros sobre segundos. Tenemos aquí la respuesta del tercer ejercicio. Ahora vamos a un cuarto ejercicio. Un cuerpo gira en un movimiento rotacional uniforme en un círculo de 10 centímetros de radio con una aceleración centípeta de 810 centímetros sobre segundos cuadrados. Calcular la velocidad angular. Tengo aquí ya los datos, el radio, la aceleración centípeta y la velocidad angular que me están pidiendo, que es la W. Ahora, para eso, pues entonces ustedes se fijan, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Tenemos la aceleración centípeta, tenemos el radio, pero están pidiendo encontrar la velocidad angular. Entonces esta fórmula la vamos a despejar. Aceleración centípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces despejando quedaría que la aceleración centípeta sobre el radio es igual a la velocidad angular al cuadrado. Para eliminar este cuadrado lo que hacemos es poner raíz. Entonces la raíz cuadrada de aceleración centípeta sobre el radio va a ser igual a la velocidad angular. Entonces sustituyendo estos datos tenemos que la velocidad angular es igual a la aceleración centípeta, que es 810 centímetros sobre segundos al cuadrado, entre el radio, que son 10 centímetros. ¿Sí? Vamos a cancelar unidades y eso nos va a quedar pues 810 entre 10 pues da 81, raíz cuadrada, eso da 9. 9 que recuerden que las unidades son de la velocidad angular son radianes sobre segundos, porque recuerden que de segundos al cuadrado saca raíz y queda segundos. Entonces esta es la respuesta del cuarto ejercicio para encontrar la velocidad angular. Vamos con los últimos dos ejercicios del tema de movimiento circular. Aquí estoy mezclando uniforme y acelerado, así que para que lo tengamos presente al momento de realizar la guía. Una partícula describe un arco de 30 centímetros en 15 segundos, o sea que en 15 segundos puede dar una vuelta. Calcule su velocidad angular si el radio es de 10 centímetros. Tengo el arco 30 centímetros, el tiempo de 15 segundos, nos piden encontrar la velocidad angular, que es W, y nos piden encontrar, y tenemos el radio, que son 10 centímetros. Ahora, ¿qué fórmula podemos aplicar ahí para encontrar la velocidad angular? Bueno, vamos a nuestra fórmula. La velocidad angular la podemos encontrar con estas tres, ¿sí? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería lo más recomendable utilizarlo ahí? ¿Sí? Aquí en la primera pues no tenemos periodo, tampoco tenemos la frecuencia, solamente tenemos, pues si no me equivoco,
el tiempo, ¿verdad? Que son 15 segundos. Entonces no tenemos el radio, ¿sí? Lo tengo aquí, tenemos el radio y tenemos el arco. Ok. Entonces si nos dan el arco y el radio, entonces significa que tengo que encontrar, a través de esta voy a encontrar la respuesta. Ok. Entonces primero necesitamos encontrar el ángulo, y el ángulo lo voy a encontrar con la cuarta fórmula, despejando, porque tengo el arco y tengo el radio. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, que la velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Pero no tenemos, en este caso, pues el ángulo, pero sí sabemos que el ángulo, lo voy a copiar, que el ángulo es igual al arco sobre el radio. Entonces de esa manera vamos a encontrar la respuesta. ¿Quién es el arco? 30 centímetros sobre el radio, que son 10 centímetros. 30 entre 10 pues es 3. Entonces ya tenemos aquí el ángulo. Ahora vamos a sustituir. Es igual a 3 sobre el tiempo, que son 15 segundos. Ahora con la calculadora, 3 entre 15, y eso nos da 0.2. ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades de la velocidad angular? Pues lo acabo de repetir, son radianes sobre segundos. Y esta sería nuestra respuesta para el quinto ejercicio. Ahora vamos con un último ejercicio. Una partícula tiene movimiento circular uniforme y lleva una frecuencia de 1200 revoluciones por minuto. Si el radio de giro es de 50 centímetros, calcule la aceleración centípeta. Tenemos aquí la frecuencia, el radio, y nos piden encontrar la aceleración centípeta. Ahora, para esto recuerden que necesitamos convertir estas revoluciones por minuto a radianes sobre segundos, como lo hicimos en el primer ejercicio. Entonces vamos aquí a 1200 revoluciones por minuto, o sea que da 1200 vueltas en un minuto. Ahora, una revolución dijimos que eran 2pi radianes. Cancelamos las revoluciones, ahora convertimos los minutos. Un minuto tiene 60 segundos y ya encontramos los radianes sobre segundos. 1200 por 2pi es igual entre 60. Y esto nos da 125.66 radianes sobre segundo. ¿Esto qué es radianes sobre segundo? Esto se convierte en velocidad angular. Siempre que sea radianes sobre segundo es velocidad angular. Entonces a partir de ahí yo necesito encontrar la aceleración centípeta. ¿Sí? Tengo estas dos fórmulas, pero vamos a ir por esto porque ya encontramos la W, ya tenemos el radio, entonces nos sale más fácil encontrar la aceleración por esta segunda fórmula. Tenemos entonces que la aceleración centípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Quién es la velocidad angular? Lo que acabamos de encontrar ahorita, 125.66 radianes sobre segundos, lo vamos a elevar al cuadrado por el radio, que son, bueno, aquí el radio hay que convertirlo a metros. Si dividimos 50 entre 100, eso sería 0.5 metros. ¿Sí? Para que nos quede la aceleración centípeta en metros sobre segundos al cuadrado. 125.66, perdón, lo voy a elevar 125.66, paréntesis, lo elevamos al cuadrado por 0.5, y esto nos da 7.895.21 metros, ¿verdad? Metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que esto se eleva al cuadrado, entonces queda segundos al cuadrado. ¿Sí? Metros por segundos al cuadrado. Esta sería la aceleración centípeta en nuestro sexto ejercicio. Así que nos vemos en una próxima clase.